invitamos a que nos sigan por nuestro canal de YouTube y formen parte de nuestra comunidad a través de los diferentes temas que aquí tratamos para mantenerlo a usted al día. Así es, y hoy con el mayor general Miguel Ángel Cordero vamos a ver lo que es la evolución de la economía de China. Y nosotros, general, que este es un tema que está sobre el tapete, pues vamos a nutrirnos hoy de su cátedra magistral. Bien, fíjate lo siguiente, hemos hablado últimamente en relación a lo que es la economía global. Y la economía global ahora mismo está mal por todos los lados. Europa está en crisis el África y más con tantos golpes de Estado. Está en crisis el Asia con China a la cabeza. La economía china es la economía que más me preocupa a mí como analista porque tiene el cintillo de lo que se llama la industria del mundo. Una industria que prácticamente ha bajado mucho su productividad y cuando baja su productividad hay que tomar en cuenta que vamos a salir afectados todos. Me decía alguien en una entrevista en días pasados, decía, pero la economía de China está muy buena porque la inflación está en cero. Y yo le respondí, eso no es un índice de que está bueno, es un índice de que está en una deflación. ¿Por qué decimos esto? Porque la inflación indica que hay más demanda que producto en el mercado. Y en tal sentido, el producto adquiere un valor. Tiene un valor el producto y en ese sentido se cotiza más caro y hay más beneficio para el productor, para el comerciante. Es decir, que hay más beneficio. En cambio, cuando hay un excedente de producto, baja el precio del producto, el consumidor lo tiene con más facilidad, pero perjudica más lo que es el comercio. Hay menos riqueza, que resulta una paradoja, pero en lo real hay menos riqueza. ¿Por qué? Porque el productor, el vendedor, el exportador no tiene capacidad de cubrir los gastos de producción y a la vez de mano de obra. Y en ese sentido las empresas se van lastrando, se van amilanando, como decimos también, y tienen una tendencia a ir cerrando porque no hay beneficio. Y todo tipo de negocio debe generar un beneficio. Pero a través del tema que vamos a tratar sobre la evolución de lo que es la economía de China, tenemos que verla por etapas. En la primera etapa vamos a ver la etapa de Mao Zedong o Mao Zedong, como se le quiera llamar. Esa primera etapa fue una etapa prácticamente de primera ola, una etapa agrícola. Mao Zedong era un personaje completamente, podríamos decir, de la vieja ola. Su agricultura para él era lo imprescindible, lo fundamental para poder existir, porque no aceptaba o no entendía que había que tener una comunicación con el mundo externo para poder crecer, sino que la autarquía, la autosuficiencia era más que suficiente para lograr lo que es el crecimiento del Estado. Un pensamiento que se lo llevó hasta 1976, el momento de su muerte, dejando como heredero precisamente a Hu Guangfeng. Hu Guangfeng, que aunque fue su heredero, tuvo que pasarle el mando a otro personaje de la historia de China llamado Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, un revolucionario, un tipo pragmático dentro del esquema del Partido Comunista, que había sido relegado o mandado a guardar
por Mao Zedong, por sus ideas fuera de lugar, como decía Mao Zedong. Deng Xiaoping, que cuando llega, asume el control del poder de China, viene con una visión de liberalización de los mercados. Y en 1979 precisamente emite una ley sobre la libertad de los mercados y la integración de China a lo que es la participación a la inversión extranjera durante varios viajes que hizo a la Unión Europea y a los Estados Unidos para buscar el diseño de lo que podría ser una economía china. Alguien le dijo, fíjese, puede ser que eso que usted esté buscando no congenie con lo que nosotros necesitamos, porque nuestra doctrina está muy distante de lo que tiene Occidente. Y eso me recuerda precisamente cuando yo estudiaba en la UAS, que estaba dando filosofía 011 en el colegio universitario, que hay un profesor que dice, la dialéctica materialista establece, este perro es blanco, este perro es negro. Y dice un estudiante, levanta la mano y dice, profesor, pero el perro puede ser blanco y negro. Ahí se ve. Y él le responde, el profesor le responde, sí, ese perro no existe para la dialéctica materialista. Eso me recordó precisamente que en ese mismo tenor pusieron a Deng Xiaoping y le dice, óigame, recuerde que hay una mística que establece dentro de la dialéctica, Carlos Marx, de que o es una cosa o es la otra, o el gato es blanco o el gato es negro. Y dice Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato, mientras case ratones no hay ningún problema. Es decir, que en el ámbito de lo que se llama la política pública, en el ámbito económico de los estados, lo que dé resultado, decía Deng Xiaoping, eso es lo que va. Y en ese sentido, por ejemplo, empezó a desarrollar una serie de programas y en los años 80 dio un gran empuje a la economía a través de un llamado a las empresas extranjeras, donde le daba una concesión de impuestos de un 10 a un 15%, mientras que las locales pagaban un 25%. Puede ser un dardo envenenado, pero eso motivó a muchas empresas de Occidente, principalmente de los Estados Unidos, que fluyeran hacia China detrás de esta oportunidad. Entonces, ya en el año 90 todavía fue más sagaz y le dice, vuelvan a invertir, sigan invirtiendo, que del asunto de los sueldos de los empleados pueden incluirlo para deducciones de los impuestos en un 100%. Una avalancha de inversionistas corrieron para China. Pero con una condición de que tengan que estar asociados a una empresa china para que haya un mix. ¿Cuál era la intención de esto? Que las empresas chinas iban creciendo paralelamente con las empresas extranjeras. Pero no solo eso. Iban creciendo, pero iban aprendiendo. Y ahí se iba haciendo lo que se llama una transferencia de tecnología. Muy bien pensado por Deng Xiaoping. Y de ahí es donde viene el criterio de que el Made in China se nutre precisamente de esa herramienta generada por Deng Xiaoping. Pero ya en el año de 2008 la economía iba muy bien. Ya en el 2008 hay problemas, porque ya China tiene que frenar lo que es la inversión extranjera para proteger a sus empresas, tanto del sector público como del sector privado. Y en ese sentido, frena la inversión extranjera
poniéndole unos impuestos altos. Ya a partir de ahí, las empresas empiezan a buscar una relocalización en Vietnam, en Malasia, en Tailandia, y van abriéndose camino por esos lares. Ya los inversionistas extranjeros, principalmente de Estados Unidos, estaban retirando en el 1998 más de lo que invertían. ¿Por qué más de lo que invertían? Porque estaban sacando sus beneficios, porque las concesiones de 1990 eran precisamente para que reinvirtieran las utilidades. Y ellos entendieron que eso le daba un gran beneficio. Pero ya en el 1998, que vieron que la piña se estaba poniendo agria, como se dice en el argot popular, empezaron a sacar su dinero poco a poco. Y ya en el 2008, como decíamos, China se sintió con una fortaleza tremenda, se sintió capitalizada y empezaron las restricciones a lo que es la inversión extranjera. ¿A dónde nos lleva esto? A que ya esas empresas radicadas, por ejemplo, en Malasia, a través de lo que fueron los conectores y unos sistemas electrónicos, exportaban 65.000 millones de dólares, cuando Estados Unidos exportaba 40.000 millones de dólares solamente. Estados Unidos, una economía que le lleva 60-70 de PIB a Malasia, 70 o 60 veces mayor, vendía menos, exportaba menos que Malasia. ¿A qué se debe esto? Al apoyo que tenían de las inversiones extranjeras estos países del Asia. Entonces, ¿a qué nos conduce todo esto? Que ya el 15 de marzo del 2013, con la llegada de otra figura estelar, Xi Jinping, ya la visión cambia totalmente. Xi Jinping viene y cambia el pragmatismo de Deng Xiaoping bajo una actitud más férrea, con más control del Estado, fundamentado en que la economía debe fundamentarse precisamente en apoyo a lo que es la sociedad, y se enmarca dentro de un contexto de Mao que habla sobre la prosperidad compartida. Esa prosperidad compartida, que fue un pensamiento de Mao de los años 50, Deng Xiaoping entiende que hay un compromiso social de las empresas, pero del sector privado, no del Estado, y que deben dar una partida para soportar las necesidades y los requerimientos de lo que es la población. Entonces, a partir de ahí que comienzan también las restricciones de lo que son las inversiones occidentales, porque ya están viendo una desconfianza, y dicen algunos estados, China no es un lugar seguro para invertir, no es un lugar que está dando las condiciones adecuadas, porque los empresarios lo que buscan es precisamente donde hay menos impuestos y donde hay menos salario para invertir. Ya esa situación había cambiado en China, porque estaba a un nivel su economía que ya Xi Jinping entendía que no había que demostrar, o no había la necesidad de esperar que alguien invirtiera, porque ellos eran la fábrica del mundo. Entonces, en ese sentido, Xi Jinping ya tiene otras intenciones y comprende que es la oportunidad de China, no para ser la fábrica del mundo, sino la potencia global del mundo. Y ahí comienza lo que se llama una carrera armamentista, y nos preguntamos, ¿a dónde ha conducido esta carrera armamentista? Vamos a ver los resultados. Si será el problema ahora mismo de China, que es un problema de liquidez, como decíamos en un programa anterior, producto de esa beligerancia, de ese gasto en la defensa,
de esa economía de la guerra, como también se le llama, de esa gran inversión en lo que también podría decirse la seguridad del Estado. ¿Cómo ha afectado esto al ámbito social, a la economía, pero sobre todo a su posicionamiento dentro del contexto de lo que es una potencia económica? Y vamos a mencionar algunos elementos que nos dicen a nosotros y nos hablan, nos expresan, nos manifiestan sobre el declive de esa economía. No hay que ocultar lo que es la crisis inmobiliaria, la cual los promotores inmobiliarios, como Evergrande, que dejó una deuda de más de 300 mil millones de dólares, y posteriormente Country Garden, que no se sabe todavía la deuda que ha dejado. Estos dos grandes promotores, entre otros, representaban lo que es el 30% del PIB de la economía china. ¿Cómo funcionaban estos promotores? Estos promotores trabajaban que le vendían en plano a una persona una propiedad, le cogían el dinero y ese dinero lo gastaban en promoción, no en el trabajo, sino en promoción, y tenían una serie de edificios, de apartamentos vacíos, que son los hoy llamados las famosas ciudades fantasmas. Hay más compradores que apartamentos, y eso ha generado una crisis precisamente en el periodo de la COVID-19. La mayoría de las limitaciones y restricciones que hubieron no fue por COVID-0, sino para evitar que las personas fueran a las entidades bancarias a buscar su dinero o a que le entregaran su apartamento. Entonces, ni había dinero, ni había apartamento que entregarle. Entonces, en ese sentido, ese es uno de los detalles. Pero algunos analistas o comentaristas han dicho, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, dada el conflicto entre Estados Unidos y China, China se está desentendiendo de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Ya ha tirado a la calle más de 300 mil millones de dólares de bonos del Tesoro de los Estados Unidos desde el 2021. En lo que va del 2023 solamente ha tirado 40 mil millones de dólares. Ahora, en septiembre colocó bonos soberanos por 1 billón de yuanes, lo que es equivalente a 136 mil millones de dólares. Si tú vendes bonos del Tesoro de los Estados Unidos y compra o vende bonos soberanos para recibir dinero, vende los bonos del Tesoro para recibir dinero, pero vende bonos soberanos para recibir dinero, ¿no indica esto que tú tienes que inyectarle liquidez a tu economía? Es lógico. Entonces, no puede decir ningún analista, no importa dónde haya estudiado, que es un daño que le está haciendo a Estados Unidos, a Japón, a quien sea, whatever. No, hay una necesidad interna y hay que llenarla. No es que yo quiero salir de los bonos del Tesoro, es que necesito vender esos papeles para que me ingrese dinero. Pero lo grande del caso es que no le están dando yuanes por esos bonos del Tesoro, le están dando dólares, porque es dólar lo que necesita para poder sobrevivir en un mercado global. Pero no solamente eso, ya vimos que el 31 de octubre se colocaron unos tipos repo overnight a un 50%. Eso indica que no hay capacidad, que no hay liquidez para las demandas que tienen los comerciantes del ámbito financiero de China. Pero, según Bloomberg, desde 1998, ya el ámbito de lo que se llama la balanza de pago de China
ha venido registrando una serie de deficiencias. Precisamente en el primer trimestre del 2023, esa balanza comercial arrojó un déficit de 11,8 mil millones de dólares y se ha seguido manejando de esa forma. ¿Qué indica eso? Que sus exportaciones han disminuido de una manera significativa. ¿Debido a qué? A que no le están comprando, y sus mayores importadores son los países occidentales, porque los países pobres no tienen esa capacidad de pago. Los mismos BRICS no tienen esa capacidad para solventar lo que son las necesidades y los requerimientos chinos. Entonces, eso indica que ya China no es percibida como un ente de confianza para la colocación de inversiones que tengan una garantía a corto, a mediano y mucho menos a largo plazo. Entonces, el ascenso de China, precisamente en el ámbito de la economía, se debió al gran apoyo occidental, y eso hay que reconocerlo. Ahora, ¿cómo una potencia económica pretende llegar a ser una potencia global teniendo una debilidad económica como la que se tiene ahora mismo? Y por eso nosotros decimos, para los Estados Unidos ser la potencia, tuvo que ganar lo que fue el contexto de la Guerra Fría. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la ventaja de que la potencia de marra que se encontraba en ese entonces, Gran Bretaña, tenía grandes problemas económicos, como lo tiene China ahora mismo. No tenía esa liquidez, no tenía en sus arcas los suficientes recursos como para poder mantenerse como potencia. Doctor, y quisiera yo hacerle una preguntita ahí al respecto. ¿La debilidad en la economía china puede acrecentar la crisis social allí en su...? Claro. Óyeme, me has hecho una pregunta, la pregunta del millón de pesos. ¿Cuál ahora es el inconveniente que podría reflejar el aspecto geoeconómico en lo que es la estabilidad china? Lo geosocial. China requiere, para mantener contento por lo menos a un 50% de esa población, requiere de manejar un PIB entre un 7 y un 8%. Y ahora mismo está por debajo del 5. Algunos dicen, óyeme, China está creciendo, está casi llegando a un 5. No. China antes de la COVID manejaba un crecimiento en su PIB de 2 dígitos. Llegó a manejar un crecimiento hasta de un 14%, hasta de un 15%. Y después del COVID, empezaron a descubrirse lo que fue la cadena de suministro, las debilidades de los estados en cuanto a lo que es el abastecimiento. Los estados, la mayoría occidentales, se dieron cuenta de que esa deslocalización de plantas que hicieron en los años 90, en los años 80 y todavía en el 2000, le había afectado de una manera significativa y que no tenían cómo responder a las necesidades de su población, ni siquiera mediante lo que se llamaban las mascarillas, para no hablar de otros artículos, como son los respiradores, los ventiladores. Entonces, esa es la situación que se está dando ahora mismo. ¿Podría, bajo este contexto de inseguridad económica, afrontar China un dilema en el Indo-Pacífico, como dijimos en una ocasión? No puede. No puede, porque si su economía está debilitada, motivo por el cual está buscando conversaciones y se va a reunir próximamente con el presidente Joe Biden, me parece que en California, se van a reunir precisamente para hablar y tratar de recomponer los lazos
y de buscar un acercamiento donde la economía sea la más beneficiada. China, a diferencia de Estados Unidos, su PIB ha ido creciendo. ¿Qué es producto de la guerra? Que la ley Xi de los Estados Unidos ha sembrado la esperanza del crecimiento en inteligencia artificial y tecnología de China. Es muy probable, porque ninguna potencia va a entregar su poder si no es a través de una guerra. Y por eso hablamos que es muy probable que las guerras sean un punto de inflexión y de redención para un aspirante a potencia. Entonces, en Medio Oriente, ¿será esto lo que se está buscando? De ir creando un escenario contra una potencia, porque ahora mismo hay una potencia que tiene hegemonía en Estados Unidos y se va camino a una bipolaridad si China se mantiene. Está en condición ahora mismo, se están dando las condiciones para una guerra a gran escala fuera de lo que es el Medio Oriente. Es muy probable. Algunos dicen, China va a atacar Taiwán. No está en condiciones todavía. Como no está en condiciones Irán de atacar a Israel. De la retórica política pasar a la retórica bélica, hay que estar bien sustentado. Entonces, la economía es la base fundamental de cualquier proyecto bélico. Nadie puede embarcarse en un proyecto bélico si su economía no es sólida, porque el mercado de las armas solo se mantiene con billete. Muchas gracias, Mayor General Miguel Ángel Cordero, con la evolución de la economía de China. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a despedir el programa. Vamos a pedirle a ese amable público que nos sigue que se suscriban a su canal Aportando RD, que le den like y que hagan sus comentarios. ¿Qué entienden que puede suceder en el proceso de este devenir histórico con relación a esa dinámica relacional y un posible encuentro en el Indo-Pacífico entre Estados Unidos y China? ¿Qué es el próximo tema que le vamos a tratar? Hasta la próxima, el jueves, estamos acá a las 6 de la tarde.